electorales. ¿Puede darse o no este adelanto de elecciones para este año, como solicitan muchos? Recordemos que ayer la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales fue a una reunión y presentó, dijo, este es el reclamo, lo que quieren nuestros ciudadanos, sobre todo en el sur del país, es adelanto de elecciones. ¿Es viable que esto se realice este 2023? Buenas tardes, doctor Silva, bienvenido a Central de Informaciones. Estimado Joana, igualmente, muy buenas tardes, gracias por la entrevista, un gusto poder conversar contigo. Principio... Sí, le pido además, piense mucho en los televidentes que necesitan más que una explicación de procesos, una explicación que sea bastante sencilla y clara para que de esta manera el mensaje pueda llegar a todas las personas. Así es, así es. Bueno, lo que iba señalando es que en principio creo que todos coincidimos o podemos coincidir en que tal vez lo óptimo, lo ideal sería hacer elecciones con más anticipación, con más preparación, respetando tal vez los plazos que están establecidos para procesos electorales en tiempos normales. Sin embargo, no podemos dejar de reconocer que estamos en una situación que no es ordinaria, ¿no? Un contexto en el cual se debe condenar enfáticamente los actos de violencia y la represión tal vez desproporcionada de las fuerzas policiales, pero estamos en una situación extraordinaria y por esa misma razón se ameritan salidas excepcionales. Desde el lado de los especialistas, incluso desde que se produjo la situación de vacancia del expresidente Castillo, señalamos que sí era viable realizar elecciones en el año 2023, básicamente tomando como referencia el cronograma que se usó en las elecciones regionales del año pasado, que recordemos, además tiene una similitud con las elecciones presidenciales, Jonah, ya que suele haber una segunda vuelta regional, como también lo suele haber en las elecciones presidenciales. Sin embargo, este adelanto de las elecciones, y la ciudadanía tiene que conocerlo, es una decisión que recae enteramente en el Congreso de la República. Exacto. ¿Y ello por qué? Porque para adelantar, para realizar las elecciones en el año 2023 se necesita que el Congreso realice hasta 3 cambios concretos en la Constitución, que solo los puede hacer el Congreso. Primero, recortar el mandato, que iba a terminar en julio del 2026, lo tenemos que recortar tal vez hasta el 31 de diciembre de este año o a julio del año 2024. Segundo, hay que establecer la nueva fecha de las elecciones. El mandato normalmente es de 5 años. Se va a recortar, hay que determinar, el Congreso tiene que determinar cuándo va a ser la nueva fecha de estas elecciones adelantadas. Si será tal vez en octubre del 2023 o en abril del 2024, como lo aprobaron en un principio en diciembre de este año. Y hay un tercer punto, no menos importante, que es también establecer la nueva fecha de asunción del nuevo ejecutivo, del nuevo presidente, vicepresidentes y del nuevo Congreso, que sería, pues, una de las propuestas es que esta nueva asunción sea el 1 de enero del 2024, es decir, que empecemos el siguiente año con nuevo ejecutivo, nuevo presidente y nuevos congresistas. Sin embargo, nuevamente hay que reiterar que la sartén por el mango la tiene el Congreso. Ahora, doctor Silva, si es que hubiese intención del Congreso de la República, ¿cuándo deberían darse todos estos cambios? O mejor dicho, ¿hasta cuándo deberían hacerse? Joana, ayer se realizó una reunión de trabajo técnica en la que participaron algunos gobernadores regionales como el de Arequipa, Cusco, Huancavelica y Ayacucho, que son directivos de esta Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, y en la que participaron técnicos de OMPE y del Jurado Nacional de Elecciones. Y estos técnicos señalaron que el sistema electoral, los organismos electorales están en condiciones de realizar elecciones en 9 meses, contando la primera y segunda vuelta. Pero puntualizaron de que para poder realizar las elecciones, por ejemplo, en este año 2023, la convocatoria, que la tiene que hacer la presidenta de la República, luego de que el Congreso apruebe este adelanto de elecciones, la convocatoria tendría que hacerse como máximo hasta el 15 de marzo. Eso lo enfatizaron. Por lo tanto, se necesita, si es que se quieren hacer las elecciones en este año 2023, que el Congreso reformule, reconsidere esa primera votación que hubo para hacer las elecciones recién en abril del 2024, que se apruebe en esta primera legislatura, porque estamos hablando de una modificación, de una reforma constitucional, y se necesita que lo más pronto posible, en la siguiente legislatura, que va a empezar, al menos hasta ahora, va a empezar el 15 de febrero, que se apruebe lo más pronto posible, para que luego inmediatamente la presidenta de la República emita el decreto supremo convocando elecciones. Es decir, si es que hay voluntad política o voluntad desde el Congreso de la República, estaríamos en un tiempo exacto.
estaríamos con los tiempos Justos. para poder tener unas elecciones que garanticen pues la regularidad de estas mismas, ¿no? Pero sería además unas elecciones con los mismos partidos, agrupaciones políticas que tenemos hasta ahora. Y lo que se busca también y lo que se dice es que tienen que haber reformas constitucionales que permitan justamente tener más opciones y no las mismas. Importante lo que tocas, Joana, el punto que tocas por lo siguiente. Efectivamente, uno de los reclamos pues, de la ciudadanía es que se mejore la oferta electoral para que finalmente los candidatos, los ciudadanos también tengamos mejores opciones al momento de elegir, al momento de sufragar. Para ello, a nivel constitucional, lo que el Congreso tendría que realizar, y también está contra el tiempo, es, por ejemplo, establecer con rango constitucional el impedimento referido a aquellas personas que han sido sentenciadas por delitos de terrorismo, de apología al terrorismo, violación sexual, tráfico ilícito de drogas, corrupción de funcionarios tal vez, pero que esté a nivel constitucional, porque en noviembre del año pasado, por ejemplo, el Tribunal Constitucional dejó sin efecto, vamos a decirlo así, esas prohibiciones que estaban a nivel legal. Hoy, para garantizar unas elecciones con candidatos idóneos, se necesita que el Congreso aborde esa reforma constitucional que necesita además 2 votaciones, tal cual se necesita también para el adelanto de elecciones. El resto de modificaciones que tienen que ver tal vez con la inscripción de nuevos partidos políticos, con los requisitos para poder afiliarse o renunciar a una organización política u otros temas referidos tal vez a las elecciones primarias, son normas de rango legal que no necesitan esa doble votación en 2 legislaturas y por lo tanto sobre esos temas el Congreso todavía tendría un poquito más de tiempo, claro que no mucho porque también se necesita que el proceso electoral cuente con las reglas de juego claras. Doctor Silva, muy breve y lo último, con este proceso que nos ha explicado, claro que tendría el tiempo justo, pero que permitiría un adelanto de elecciones a este 2023, ya no incluyen las elecciones primarias, que es la posibilidad que tienen justamente los ciudadanos de poder escoger a sus representantes. Bueno, sería importante sobre ese punto en particular que los organismos del sistema electoral, OMPE, Jurado y RENIEC, señalen si dentro de esos 9 meses que ellos han afirmado de que pueden organizar unas elecciones generales, es posible realizar las elecciones primarias, que sería importante poder realizarlas porque al menos tal cual están diseñadas, permitirían fortalecer la democracia interna, permitirían que los candidatos no sean, pues como a veces ha sucedido lamentablemente, puestos o colocados por los directivos, por los delegados, por las cúpulas. Pero que digamos, en lo que usted nos viene señalando hasta ahora, no sería viable. Reitero, a partir de la reunión de esta mesa de trabajo que se realizó el día de ayer, se señaló que dentro de este tiempo de 9 meses se podría realizar un proceso electoral, incluyendo tal vez las elecciones primarias. Perfecto. Muchas gracias, doctor Julio Silva, ex asesor del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, especialista también en temas electorales, porque puede haber un reclamo y una solicitud, pero en cuanto a plazos, formas y sobre todo acción del Congreso de la República, quizá esto no sea viable. Finalmente vamos a ver qué sucede en los próximos días en el Parlamento.